cargas que teníamos en los electrones, los protones, se empezaban a mover, ¿sí? Entonces, lo primero que vimos fue el concepto de corriente eléctrica, ¿sí? Que la corriente eléctrica es necesaria para casi todos, por no decir todos los aparatos tecnológicos que tenemos en nuestras casas, ¿ya? Cuando hay cargas en movimiento, específicamente electrones en movimiento, es a lo que nosotros le denominamos corriente eléctrica. Antiguamente se confundía o se utilizaba el mismo concepto de un fluido eléctrico o un fluido de cargas para asociar la corriente eléctrica. Hoy en día ese término igual está un poco más modificado, ya no se trabaja como un fluido, sino que como como un flujo de cargas, sino que es más un ordenamiento de cargas a través de un cable conductor o a través de un aparato que conduzca ese como flujo de cargas, ¿sí? Yo les había puesto una analogía con la caída del agua. Eso antiguamente como que se concebía de esa forma, pero hoy en día físicamente hablando está como un poco más cuadradito el concepto a un ordenamiento de cargas a través de un cable conductor. ¿Sí? Lo importante de la corriente es que nosotros lo que hacemos es ver la cantidad de carga que tenemos y que fluye por un cable conductor en un intervalo de tiempo. La corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, también como se conoce, la denotamos por un I mayúscula, ¿sí? Que es la fórmula que teníamos acá. Y esa fórmula viene dada por un delta Q, que es un cambio de cantidad de carga, y un delta T, que es un cambio del tiempo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que podemos calcular la corriente eléctrica relacionando la cantidad de carga que fluye en un tiempo determinado, ¿ya? Tenemos unidades de medida, que en este caso en el sistema internacional, la cantidad de corriente eléctrica se mide en amperes, que no es nada más que un coulomb en un segundo, ¿ya? Convencionalmente se tiene que establecer un sentido de la corriente eléctrica porque es así como se estudia en los circuitos eléctricos. Entonces vimos que el sentido real de la corriente es que los electrones se desplazan desde un polo negativo hacia un polo positivo. Recordar que para que haya corriente eléctrica tengo que tener una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la pila, la batería, un generador, etcétera, dependiendo del tipo de corriente que queramos generar. Entonces, el sentido real de lo que yo veo, si yo pongo, por ejemplo, a medir de dónde parte la corriente y hacia dónde va, lo que ocurre realmente es que va de un negativo a un positivo, ¿ya? Pero el sentido convencional, es decir, cómo se adoptó para estudiar la corriente eléctrica, es que va al revés, del positivo al negativo, ¿ya? Y esto ocurre, tal como dice acá, porque se establece este sentido convencional antes de conocerse la existencia de los electrones, y que eran los electrones efectivamente los que circulaban en la corriente eléctrica. Acá yo les puse un dibujo también en el PowerPoint sobre lo que se considera el sentido convencional de las cargas eléctricas. Se sabe que son electrones moviéndose por un cable conductor. Entonces los electrones van como hacia el lado izquierdo, mientras que el sentido convencional de la corriente iría hacia el lado derecho, ¿ya? Vimos también los tipos de corriente. Yo les había dejado además un link que mostraba como la parte histórica de la guerra entre Edison y Tesla, ¿ya? Y lo importante, aparte de saber cómo el concepto, siempre tratar de situarnos en una parte histórica, lo vamos a hacer también en la siguiente unidad, ¿ya? Teníamos dos tipos de corriente: la corriente continua, que era que los electrones se mueven del polo negativo al positivo sin variación. Entonces tengo todo el rato un movimiento constante que se representa por esta línea paralela al eje X en este caso. Y por eso también se conoce como corriente continua o CC, ¿ya? Importante que la corriente continua mantiene siempre el mismo sentido, todo el rato, ¿sí? Por eso también se conoce como corriente continua. Y en el caso de la corriente alterna, aquí también los electrones se mueven del polo negativo al positivo, pero va cambiando el sentido.
¿sí? Es decir, vamos teniendo un flujo de corriente en donde en algún momento aumenta, después disminuye, después vuelve a aumentar y va variando. Entonces va alternando. Y por eso es que se conoce como corriente alterna, ¿ya? Vemos que el voltaje es variable. Este gráfico que tenemos acá es un voltaje en función del tiempo. Entonces, como es la diferencia de potencial o el voltaje que genera la variación o que genera la corriente eléctrica, entonces vemos que este va cambiando, ¿sí? Y a diferencia de la corriente continua que teníamos anteriormente, quien genera esa diferencia potencial puede ser una pila o una batería. Sin embargo, en una corriente alterna necesitamos un generador que transforme el tipo de corriente continua en corriente alterna, ¿ya? Vimos también el concepto de resistencia eléctrica, y que era la oposición al paso de los electrones a través de un cable conductor. Una forma de definirlo, y también una oposición al flujo de electrones a moverse a través de un conductor. Generalmente siempre los conductores son cilíndricos, son cables de cobre, entonces la resistencia que opone un material o que opone el paso de la corriente eléctrica depende de la resistividad del material, del largo del conductor y del área transversal del conductor. Y tal como yo les he señalado, la resistencia se mide en ohm en el sistema internacional. Como es un cable conductor que generalmente es cilíndrico, el área transversal es el área de un círculo y el largo evidentemente es la longitud. En eso no hay problema. Y algo importante, la resistividad depende del material. Ya es súper importante eso. Entonces, a ustedes cuando se les dan ejercicios, por ejemplo, a ustedes se les da el valor de la resistividad, que depende de, no sé, si es material cobre, si es oro, germanio, etc. Entonces, depende del material. Y son ustedes a partir de eso que pueden encontrar el largo, o sea, calcular la resistencia a partir del largo, del área, etc. ¿Sí? Vimos un ejemplo también en clase de cómo calcular, que es simplemente reemplazar datos, ¿ya? Después de eso, trabajamos la ley de Ohm, ¿ya? Que hicimos un par de ejercicios en donde veíamos que el voltaje se relacionaba con la intensidad de corriente que teníamos en un circuito y con la resistencia que tenemos en un cierto circuito. Si queremos, utilizamos este triangulito, yo no sé si en física ustedes antes lo habían visto, pero siempre se establecen triángulos en ciertos cálculos que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando teníamos la velocidad, cuando teníamos la aceleración, también podíamos construir estos triángulos, cuando teníamos fuerza. Entonces, en este caso, este triángulo de la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Pero si quiero calcular la intensidad de corriente, puedo dividir el voltaje en resistencia. Y lo mismo, si quiero calcular la resistencia, puedo dividir el voltaje en intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, este ejemplo me quedó claro. Este ejemplo mezcla tanto el concepto de resistividad y la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, este ejemplo yo lo tomé de lo que vimos en una clase en donde me preguntaban cuál es la intensidad de corriente que circula por un alambre. Entonces, aquí tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es, evidentemente, identificar los datos. Me dan una diferencia de potencial de 1,5 volts, es decir, me dan el V de la ley de Ohm, me dan una longitud de un alambre de 20 metros y un diámetro. ¿Para qué me va a servir el diámetro y la longitud del alambre? Porque yo no conozco la resistencia en este caso. Por lo tanto, el primer paso es calcular el área transversal para luego poder calcular la resistencia, ¿ya? Entonces, el área transversal es el área de un círculo, pi r cuadrado. R cuadrado es el radio. Como nos dan el diámetro, dividimos en 2 y ahí tenemos el radio y simplemente reemplazamos los datos. Luego, para calcular la resistencia, utilizamos la fórmula de resistencia que depende de la resistividad, en este caso del cobre, eso es una constante, y del largo y el área. Entonces, al obtener la resistencia, en ese momento puedo calcular con la ley de Ohm la intensidad de corriente. Dígame. Tengo una duda. En el primer cuadro, usted calcula la 5 por 10 elevado a menos 4, ¿cierto? Exacto. Pero adelante de eso está el pi.
¿Qué pasa con el pi? Porque abajo no sale reflejado. Ya. Lo que pasa es que yo lo reemplazo, ¿sí? Digo 5 por 10 elevado a menos 4, lo elevo a 2 y eso lo multiplico por 3,14 o por pi, ¿sí? En este caso, tengo mi calculadora. Sería 5 por 10 elevado a menos 4 y eso al cuadrado y eso por pi. Claro, me da 7,85 por 10 elevado a menos 7. 6, 7. Claro. Entonces, yo multipliqué con la calculadora, yo multipliqué 5 por 10 elevado a menos 4 al cuadrado por pi. Y ese es el resultado total. Y eso, ojo, es solo el área transversal, que la necesito para calcular la resistencia. ¿Sí? Si yo no tengo la resistencia en este ejemplo, no puedo calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente. Entonces, el primer paso es calcular la resistencia. ¿Sí? Y como no tengo el área transversal para calcular la resistencia, entonces primero tengo que hacer eso. Teniendo el área transversal, yo después reemplazo en la fórmula de resistencia, que sería lo que está en el segundo cuadro. ¿Sí? El largo, el área que calculé en el primer cuadro y la resistividad que depende del material, que en este caso es cobre. Que eso es un dato que se entrega, ¿sí? Que faltó inclusive poner en el enunciado del problema. Entonces, después multiplico y obtengo la resistencia. Entonces, como ya tengo la resistencia y como del enunciado del problema tengo la diferencia de potencial, la intensidad de corriente viene dada por la ley de Ohm, ¿sí? Debo dividir el voltaje en la resistencia encontrada. Y me da que la intensidad de corriente es 3,48 amperes. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es distinto a los que vamos a ver a continuación porque este ejercicio primero depende de la fórmula de resistencia y de la resistividad. Vamos a ver que en los circuitos eléctricos la resistencia ahora es un valor que yo conozco, que me lo dan. ¿Sí? En cambio ahora, en este caso, tengo que primero ocupar la fórmula de resistencia a partir de la resistividad, que es algo que no se ocupa mucho, pero es importante saberlo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, Miss. Ya. Entonces, después vimos tipos de circuito, ¿sí? Al final, todo lo que hemos visto de aquí hacia atrás es para llegar a esta parte que es como la más importante de esta unidad, que es tipo de circuito. Y que es al final lo fundamental con lo que ustedes se tienen que quedar. Que hay dos circuitos, que los podemos mezclar y que esos son en serie y en paralelo. Entonces, en el caso de los circuitos en serie, que es el primero que se muestra, yo tengo una ampolleta al lado de la otra, conectadas una al lado de la otra. Eso significa en serie. Entonces, aquí lo que ocurre es que la diferencia potencial está siendo generada por una pila, por una batería, y la corriente que va a pasar por cada una de estas ampolletas es la misma. Es decir, si tengo 2 amperes en la primera ampolleta, tengo 2 amperes en la segunda y tengo 2 amperes en la tercera. Sin embargo, en un circuito en serie, el voltaje que pasa por cada ampolleta va a ser la suma de los voltajes. Es decir, imagínense que la batería está con una diferencia potencial de 9 volts o de 6 volts. Esos se van a dividir en cada una de las pilas que yo tengo. ¿Sí? Los 6 se van a dividir en 3, los 9 en 3, y por cada uno van a pasar, por ejemplo, si es de 6 volts, por cada uno pasan 2 volts. ¿Ya? Ahora, eso también va a depender de la resistencia que yo tengo. ¿A qué me refiero con esto? Que era algo que yo igual quería dejar claro porque me acuerdo que no lo expliqué cuando pasé a los circuitos. Lo que yo estoy representando acá es lo mismo que tener resistencia. Es decir, esta ampolleta realmente es una resistencia. Es el R1, el R2, el R3, que después ustedes veían en los ejercicios de circuito. ¿Ya? ¿Por qué? Yo aquí lo que reemplazo la ampolleta por esa resistencia, la lógica que yo tengo que usar es que esa ampolleta está generando una oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Y por eso la ampolleta al final después termina siendo esa resistencia que yo veo en mis diagramas de circuito. Entonces es importante hacer la analogía. Yo aquí tengo ampolletas,
pero podría tener un motor, podría estar alimentando un aparato eléctrico, una televisión, podría estar alimentando cualquier otro tipo de aparato eléctrico, pero lo importante es que cuando yo represento mi circuito para hacer los cálculos, ese aparato que yo estoy alimentando, que se prende o que se apaga también, es siempre la resistencia, ¿sí? La resistencia que después buscamos una resistencia equivalente solo para efectos de cálculo. Ya, entonces, importante, en el circuito en serie, la corriente que pasa por cada resistencia, por cada ampolleta es la misma. Y el voltaje es el que se divide, ¿sí? Tengo un voltaje 1 para una ampolleta, voltaje 2 para otra, voltaje 3 para la otra, ¿ya? En el caso de los circuitos en paralelo, si se dan cuenta, la conexión es como una arriba de la otra, ¿ya? No tengo conexiones hacia el lado, sino que generalmente es una arriba, otra abajo y otra abajo. O puede ser dos, una arriba y una abajo. Entonces, acá ocurre al revés. El voltaje que pasa por cada una de las ampolletas, por estar en paralelo, es el mismo, ¿sí? Y es la intensidad de corriente la que se divide. Entonces voy a tener mayor intensidad de corriente acá, menor acá o mayor aquí, dependiendo también de la resistencia que yo tenga. ¿Ya? Entonces esa es una gran diferencia entre los en serie y en paralelo, que se comporta el voltaje de manera distinta en cada uno de ellos y también la intensidad de corriente. Entonces, tal como les decía, estos dos tipos de circuitos yo lo que transformo es en esto que está acá, resistencia en serie y resistencia en paralelo, porque eso al final lo que yo voy a estudiar en mi circuito. Y es a esto a lo que yo le voy a aplicar la ley de Ohm. Entonces, la resistencia en serie, si se dan cuenta, la flechita verde me muestra la intensidad de corriente que va pasando por las resistencias. Si yo quiero hacer un cálculo, cualquiera sea el que yo quiera hacer, en el caso de la resistencia en serie, la resistencia equivalente va a ser sumar R1 más R2. ¿Sí? Resistencia equivalente, ¿a qué se refiere? Que en vez de yo trabajar con un 4 y un 5, yo trabajo con el 9. ¿Sí? Porque el 4 y el 5 vienen de sumar, el 9 viene de sumar el 4 y el 5. Entonces, en vez de trabajarlos por separado, yo los junto. A eso se refiere con resistencia equivalente. En el caso del circuito en paralelo o las resistencias conectadas en paralelo, es decir, una arriba de la otra, si se dan cuenta, el R1 sería nuestra ampolleta 1 y el R2 sería nuestra ampolleta 2. La resistencia equivalente acá es el inverso. Es decir, 1 dividido en la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2. Entonces, esto ustedes, de la resistencia equivalente en paralelo, tenían que aplicarlo a un ejercicio, ¿sí? Este ejercicio era en serie, que era el ejemplo que yo les había puesto para esa clase. Entonces, me decían que en un circuito de resistencia R1 y R2 se encuentran conectadas en serie. Ya me están avisando que en 10 minutos se termina la sesión. Ya, entonces voy a tratar de apurarme para que no tengamos problemas. Entonces, estas estaban conectadas en serie a una pila de 3 volts. Entonces me pedían determinar la diferencia potencial y eso. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar resistencia equivalente para trabajar con un solo valor. Como están conectadas en serie, lo sumo. El 5 más el 3 ohm me va a dar 8 ohm. ¿Ya? Entonces ahora aplico ley de Ohm. En este caso, necesito buscar la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, nosotros sabemos que en un circuito en serie era la misma, ¿cierto? Entonces me va a quedar la diferencia de potencial dividido en la resistencia. Me va a dar que por cada una de las resistencias pasan 0,38 amperes. Sin embargo, en un circuito en serie el voltaje es distinto. Va a depender de cada resistencia. Entonces, vamos a tener que calcular el voltaje siempre con la ley de Ohm. Siempre con la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R1 y voltaje 2 igual a I por R2, porque estamos buscando la resistencia el voltaje por cada una de esas resistencias. Entonces, si se dan cuenta, multiplico la resistencia 1 por la intensidad de corriente, que es la misma, y la resistencia 2 por la intensidad de corriente, que es la misma para el circuito. Y me da que en la resistencia 1 pasa un poco más de voltaje que en la resistencia 2. ¿Ya? Y eso es lógico porque tengo mayor voltaje a un valor de resistencia mayor. ¿Sí? ¿Dudas con ese ejercicio?
No precisamente con el ejercicio, pero en cuanto, por ejemplo, a la simbología, ¿por qué se representan los receptores, que sería